Tucker Carlson revela un sorprendente encuentro demoníaco mientras dormía. No es de extrañar que Tucker Carlson se haya centrado últimamente más en cuestiones de fe. ¿Sabes por qué ocurrió este cambio? ¿Qué podría llevar a alguien que generalmente cubre temas físicos a profundizar en el ámbito de lo sobrenatural? Tenemos la respuesta, y se revelará en un próximo documental en un canal de YouTube sobre cristianismo. El ex presentador de noticias afirma que fue atacado por un demonio hace 1 año y medio. Dice que el ataque lo dejó sangrando y que aún tiene cicatrices en su cuerpo de marcas de garras. En ese momento, Carlson relata que estaba dormido en la cama con su esposa y sus 4 perros. «Eso me pasó a mí. Tuve una experiencia directa con eso», dijo Tucker. El anfitrión preguntó si había ocurrido en el ámbito del periodismo, a lo que Tucker respondió: «No, en mi cama por la noche, y me atacaron mientras dormía». Luego, Tucker explicó: «Por algo invisible que dejó marcas de garras en mis costados». Carlson comentó que las marcas todavía están allí 1 año y medio después. Continuó diciendo: «Salí afuera y luego volví, y mi esposa y los perros no se habían despertado, y ellos son muy sensibles al ruido. Luego, sentí un dolor terrible en mi caja torácica y en mi hombro. Estaba solo en calzoncillos. Fui al baño y encendí la luz, y tenía 4 marcas de garras en cada lado, debajo de mis brazos y en mi hombro izquierdo. «Están sangrando», afirmó Carlson, insistiendo en que eran marcas de garras reales y que no podía haberse causado él mismo esas heridas, ya que duerme de lado, no tiene uñas largas y las marcas no coincidían con sus manos. Tucker hizo lo único que pudo. Llamó a la persona más cercana a él, que era cristiana evangélica, porque nunca había oído hablar de algo similar. El expresentador de Fox News cuenta que ella le dijo que esas cosas suceden, que las personas son atacadas en sus camas por demonios. Carlson continuó diciendo que fue invadido por un deseo muy intenso de leer la Biblia, lo que describe como una experiencia transformadora. «¿Crees que Dios permitió al demonio?», le preguntó el anfitrión. «No tengo idea de lo que pasó», respondió Carlson. «Nadie tiene que creerme, no me importa, pero eso me pasó». Cuando nos damos cuenta de la realidad de los demonios y los poderes que controlan, naturalmente nos preguntamos qué tipo de criaturas son y cuál es su origen. Demonios. ¿Qué tipo de criaturas son? La Escritura habla claramente de la existencia de seres conocidos como demonios o espíritus inmundos. Sabemos que existen. La Biblia dice lo siguiente sobre sus características. El demonio, una vez que ha salido de un hombre, dice: «Volveré a mi casa de donde salí». Mateo 12:44. Aquí, el demonio ejerce su voluntad para tomar una decisión y luego la lleva a cabo. Incluso los demonios sienten emoción. Los demonios creen y tiemblan. Santiago 2:19. Temblores. Una marca exterior de intensa emoción. Emoción. Incluso mostraron sus emociones cuando el Señor los confrontó. Intelecto. Los demonios poseen un conocimiento que no proviene de fuentes naturales. La primera vez que Jesús se enfrentó a un hombre poseído en la sinagoga de Capernaum, el demonio habló desde el hombre y dijo: «Sé quién eres, el Santo de Dios». Marcos 1:24. Pasó más de 1 año antes de que los propios discípulos de Jesús comenzaran a entender lo que este demonio había discernido de inmediato. Son seres espirituales. Los demonios son espíritus desencarnados, no tienen forma física alguna. Aquella noche, llevaron a Jesús a muchos que estaban poseídos por demonios, y él expulsó a los espíritus con una palabra y curó a todos los enfermos. Mateo 8:16. Los demonios pertenecen al mundo espiritual. Su única manifestación son los trastornos que causan. Como seres espirituales desencarnados, tienen un intenso deseo de ocupar cuerpos físicos. Su primera elección aparentemente es un cuerpo humano, pero si no pueden permanecer sin cuerpo, están dispuestos a entrar incluso en el cuerpo de un animal, como se ve en Lucas 8:32-33. Había allí una manada de muchos cerdos que estaban paciendo en el monte, y le rogaron que les permitiera entrar en ellos, y les permitió. Entonces, los demonios salieron del hombre y entraron en los cerdos.
y la manada se precipitó violentamente por un despeñadero al lago y se ahogaron. Los demonios son seres personales e inteligentes. Es evidente que los demonios son seres inteligentes y poseen atributos de personalidad. De repente, gritaron: ¿Qué tenemos que ver contigo, Jesús, Hijo de Dios? Has venido aquí para atormentarnos antes de tiempo. Mateo 8:29-31. Los demonios pueden hablar, hacer peticiones, actuar con miedo, razonar y tratar de persuadir. Todas estas son características de personalidad. Son espíritus impuros y feroces. Cuando Jesús llegó al otro lado, al país de los Gadarenos, le salieron al encuentro 2 endemoniados que venían de los sepulcros, tan violentos que nadie podía pasar por aquel camino. Mateo 8:28. Algunos demonios son más malvados que otros. La Biblia menciona grados de maldad entre ellos. Jesús dijo: cuando el espíritu impuro sale de un hombre, pasa por lugares áridos buscando descanso y no lo encuentra. Entonces dice: volveré a mi casa de donde salí. Al llegar, la encuentra desocupada, barrida y adornada. Entonces va y trae consigo otros 7 espíritus más malvados que él, y entran y se quedan allí. Y el estado final de aquel hombre resulta peor que el primero. Mateo 12:43-45. Son numerosos. La realidad de que hay tantos demonios hace que la obra de Satanás se manifieste en todas partes. Cuando Jesús preguntó: ¿cuál es tu nombre?, el demonio respondió: mi nombre es Legión, porque somos muchos. Marcos 5:9. Este hombre, Marcos 5:9-13, es otra prueba de que los demonios son numerosos. Son mensajeros del diablo. Los demonios son los emisarios de Satanás. Cumplen la voluntad de su maestro. Satanás es conocido como el jefe de los demonios. ¿Qué tipo de criaturas son? Aunque nos cuesta imaginar a una persona sin cuerpo, los demonios no tienen un cuerpo físico, pero poseen todas las características comúnmente aceptadas de personalidad. ¿Cuál es su origen? Todos los que están familiarizados con la Biblia saben que menciona ángeles y demonios, pero muchos se sorprenderían al saber que no hay ningún versículo que explique de dónde provienen los demonios. Sin embargo, hay 3 teorías principales sobre su origen. La primera es que son algunos de los ángeles caídos que se unieron a Satanás en su rebelión contra Dios. La segunda teoría sugiere que son espíritus desencarnados. La tercera, basada en textos judíos antiguos como los manuscritos del Mar Muerto, sostiene que los demonios son los espíritus desencarnados de los gigantes Nefilim, que murieron durante el diluvio. ¿Cuál es su origen? No creo que las Escrituras nos proporcionen pruebas suficientes para afirmar con certeza cuál es el origen de los demonios. La Biblia solo registra la historia de la raza humana, descendiente de Adán. Los demonios pueden definirse simplemente como espíritus desencarnados, que tienen un intenso deseo de habitar cuerpos físicos. Además, los demonios tienden a operar en grupos. Generalmente hay un demonio específico que actúa como abre puertas, manteniendo la entrada abierta para otros, para que una sucesión de otros demonios siga. Uno de los abre puertas más comunes es el rechazo, una sensación de no ser querido, amado o importante. Este ha sido un problema para muchas personas. Todo ser humano nace con un profundo anhelo innato de amor y aceptación, y cuando esto falta, el corazón sufre una herida interna. La Biblia también muestra que más de un demonio puede habitar en la misma persona, como en el caso de los demonios de Gadara, donde varios demonios habitaban en esos hombres. Otro ejemplo es el testimonio sobre María Magdalena, de quien habían salido 7 demonios. Lucas 8:2. Aunque es difícil para nosotros imaginar a una persona sin cuerpo, los demonios, aunque carecen de un cuerpo físico, poseen todos los atributos habituales de una personalidad, como voluntad, emociones, intelecto, la capacidad de hablar y conciencia de sí mismos. Nos encontramos en una batalla espiritual contra fuerzas demoníacas malignas, pero obtener la verdad nos equipará con el poder para enfrentar estas fuerzas. ¿Cuáles son las áreas que el enemigo busca atacar primero? La mente. Nuestra mente es el campo de batalla central. El enemigo siembra espíritus destructivos como la duda, la incredulidad,
la confusión, el olvido y el compromiso. Oradores poderosos como Derek Prince han mencionado que, por lo general, las personas que más confían en sus habilidades mentales son las más propensas a este tipo de ataques. Dios nos ha dado su palabra como nuestra principal herramienta para enfrentar estas fuerzas malignas, brazo de defensa contra cada ataque del enemigo. 2 Corintios 10, 4, 5 nos dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Una fortaleza, en este contexto, es un área donde el enemigo se atrinchera y busca tomar el control. Es un término común en el ejército y la marina para describir batallas. En este caso, la Biblia se refiere a fortalezas en nuestras mentes, áreas de pensamiento dominadas por el enemigo. Son lugares donde somos engañados. El maligno nos ataca con pensamientos persistentes que conducen a la duda, razonamientos y teorías que refutan la verdad de la palabra de Dios, y al miedo. La buena noticia es que la palabra de Dios es lo más poderoso en el universo. Al leer, estudiar, aprender y actuar conforme a la palabra de Dios, literalmente transformamos nuestras mentes y destruimos todas esas fortalezas del maligno. Tenemos la responsabilidad de ser conscientes de lo que pensamos. ¿Te has detenido a pensar en lo que piensas? Aprender a examinar regularmente nuestros pensamientos es esencial para llevar una vida piadosa. Elige tus pensamientos con propósito. Ora por aquellos que son tus enemigos. Eso te ayudará a cambiar tus patrones de pensamiento. El enemigo intenta llegar a tu mente. Pensamientos desde temprano en el día. Incluso podrías empezar a tener pensamientos impíos al levantarte de la cama. Si deseas obtener los mejores resultados, prueba esto. Cuando un pensamiento de rechazo o duda entre en tu mente, di: Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino de poder, amor y dominio propio. Soy hijo de Dios, y estoy maravillosamente hecho. Él me ama, y se preocupa por cada detalle de mi vida. Antes de que naciera, Él ya me había aprobado y tiene un gran plan para mi vida. Segundo, la lujuria. Nuestras pasiones son tan poderosas que se convierten en un objetivo clave para Satanás. Él sabe que si logra establecer una fortaleza en este aspecto y obtiene control, tendrá acceso para influir en todas las áreas de tu vida. Pablo le dice a la iglesia que sus armas de guerra no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Esto significa que las armas que Pablo usaba eran espirituales, no físicas. Jesús también utilizó armas espirituales en lugar de herramientas físicas cuando enfrentó a sus enemigos. La Biblia habla de usar toda la armadura de Dios para protegernos. Nos dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Proverbios 4:23. Eso es lo que logra la justicia de Cristo por ti. Te protege de todas las acusaciones y cargos de Satanás. Esta justicia no está compuesta por las buenas obras que realizas. La Biblia deja muy claro que ninguno de nosotros es justo por nuestros propios méritos. Romanos 3:10 dice: no hay justo, ni siquiera uno. La espada del Espíritu es la única arma ofensiva y defensiva en la armadura de Dios. Mientras que todas las demás piezas de la armadura espiritual son defensivas por naturaleza, la espada representa la santidad y el poder de la palabra de Dios. Es difícil imaginar una arma espiritual más poderosa. La palabra de Dios siempre fue la respuesta dominante de Jesús a Satanás durante sus tentaciones en el desierto. Qué bendición tener acceso a la misma palabra cuando somos tentados. La arma más eficaz que Dios nos ha dado como creyentes es la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Jesús demostró esto de manera ejemplar durante su tentación en el desierto. Cuando el diablo intentó una tentación tras otra, Jesús utilizó la espada del Espíritu. Jesús respondió a Satanás con la palabra de Dios. Memoriza las Escrituras y usa la palabra de Dios para contrarrestar las mentiras y ataques de Satanás. Dios tiene un plan para cada una de nuestras vidas,
pero el adversario también tiene uno. Debemos decidir a qué voz vamos a escuchar y a quién vamos a seguir cada día. Si no tomamos una decisión firme de seguir a Dios, podríamos caer en la trampa del maligno. Dios nos da instrucciones específicas en su palabra y nos provee todo lo necesario para ser fuertes en esta vida. Sin embargo, con demasiada frecuencia, pasamos por nuestros días ocupados y llenos sin estar preparados, o sin darnos cuenta de contra qué o quién estamos luchando realmente. Ora en el Espíritu, lo que significa orar con la mente, el corazón y las prioridades de Cristo. Además de vestir la armadura completa de Dios, la oración es crucial, porque es la forma en que recibimos fortaleza espiritual de Dios. Nuestros esfuerzos en la guerra espiritual son ineficaces a menos que oremos y confiemos en Dios. La verdad, la justicia, el Evangelio, la fe, la salvación, la palabra de Dios y la oración son las herramientas que Dios nos ha dado para ser victoriosos espiritualmente frente a los ataques y tentaciones de Satanás. A veces podemos olvidarlo, pero una cosa es cierta: este mundo es un campo de batalla. Estamos inmersos en una guerra espiritual contra un enemigo real, día tras día, hora tras hora. Su objetivo principal es robar, matar y destruir. Las fuerzas de la oscuridad no esperan a que estemos preparados antes de atacarnos. Son despiadadas, decididas y astutas. Al diablo no le importa si nos sentimos preparados o si hemos orado por nuestro día. De hecho, preferiría que no lo estuviéramos. Cuando enfrentamos estas batallas espirituales, el maligno también atacará nuestra mente. Debemos estar listos para protegernos. La fe nos protege, y es asombroso creer que nuestra fe es nuestra defensa. Si eres un hombre casado, lo primero que Satanás atacará será a tu esposa. Casi con seguridad, debes fortalecer tu fe para proteger todo lo que Dios te ha confiado. Si eres padre o madre, también debes ser consciente de esto. La importancia del escudo de la fe es realmente grande. La fe se menciona 2 veces en la Escritura como una defensa crucial. En nuestra lista de armadura, la coraza simboliza la fe y el amor, mientras que el escudo representa el escudo de la fe. La coraza de la fe significa nuestra justicia personal, y el escudo de la fe actúa como protección y provisión para nosotros y para todos aquellos que Dios nos ha confiado. Debemos reconocer algunas cosas sobre el enemigo. El diablo no es una fuerza, un concepto o un diseño abstracto. Es un ser vivo. Aquí vemos cómo Jesús trató al diablo como una persona y luchó contra él de la misma manera. Debemos saber quién es nuestro adversario. La Biblia lo deja claro en 1 Pedro 5:8. El diablo es tu adversario. Esta realidad es difícil de aceptar para muchas personas, ya que el diablo hará todo lo posible para que no lo veas como tu enemigo, porque sabe que si lo haces, la guerra está prácticamente ganada. Algunas personas incluso son engañadas al creer que Dios es la causa de sus problemas y desventuras. Si has nacido de nuevo, Dios es tu Padre, y sus pensamientos hacia ti son pensamientos de bien, nunca de mal. En Mateo 4, Satanás tienta a Jesús con audacia, y en Apocalipsis capítulo 20, se le identifica como encarcelado por el resto de su vida. Satanás fue creado como un ángel, uno de los más altos seres creativos de Dios. Aún así, Satanás sigue siendo un dignatario. Cuando el arcángel Miguel, un ángel de enorme fuerza y rango en el cielo, discutía sobre el cuerpo de Moisés, leemos en el libro de Judas 1:9, que no se atrevió a pronunciar un juicio contra el juicio que se pronunció contra él. Satanás, incluso en su estado caído, es uno de los seres más sabios y perceptivos creados por Dios. Su caída se debió en primer lugar a su orgullo, como se menciona en Ezequiel 28:17. Tu corazón se llenó de orgullo por tu belleza, corrompiste tu sabiduría por causa de tu esplendor. Por lo tanto, te arrojé al suelo y te expuse ante la curiosa mirada de los reyes. Su avaricia reemplazó su servicio espiritual a Jehová, y se dice que tenía una multitud de iniquidades que lo llevaron a la violencia. Esto puede referirse a su búsqueda de todas las cosas sin consideración por a quien daña en su búsqueda.
Por esta razón, también debemos estar bien versados en la palabra de Dios, como Jesús, derribando fortalezas. Pablo sabía que la lucha que tenía en Corinto era espiritual. Utilizó herramientas especiales dadas por Dios para romper barreras sólidas. No confiaba en planes humanos o ideas ingeniosas, sino en el poder de Dios. Pablo entendía que su lucha no era contra las personas, sino contra los poderes de este mundo tenebroso y las fuerzas espirituales del mal. Las murallas de Jericó son como las barreras en la mente de las personas que no quieren seguir a Dios y necesitan ser destruidas. Cuando el pueblo de Dios en el tiempo de Josué creyó en él y siguió sus instrucciones, las murallas de Jericó cayeron. La batalla era del Señor, peleada exactamente como él quería, siguiendo sus directrices desde un punto de vista humano. Todo esto parecía ridículo. Las enormes murallas de Jericó cayeron en un instante debido al gran poder de Dios. De manera similar, cuando los cristianos siguen fielmente los mandamientos de Dios, pueden derribar obstáculos espirituales. La Biblia menciona diferentes herramientas para luchar en estas batallas espirituales. Estas herramientas son la palabra de Dios, la oración, demostrar amor y humildad, la armadura de Dios y el poder del Espíritu de Dios trabajando en nosotros. Sin embargo, lo más importante, como Pablo mostró a los corintios, es depender del poder de Dios y no del nuestro. Existen dos grandes errores que las personas cometen con respecto a la guerra espiritual. Algunos piensan que todo es causado por demonios, mientras que otros ignoran completamente el mundo espiritual. Algunas personas culpan cada cosa mala, pelea o problema a demonios que deben ser expulsados. Por otro lado, hay quienes no consideran en absoluto el ámbito espiritual, a pesar de que la Biblia dice que nuestra lucha es contra fuerzas espirituales. El secreto para triunfar en la guerra espiritual es encontrar el equilibrio correcto del que habla la Biblia. Es importante tener cuidado con la guerra espiritual. Usar el nombre de Jesús no es lo mismo que lanzar un hechizo para ahuyentar demonios. La historia de los 7 hijos de Esceva muestra lo que puede suceder cuando las personas intentan usar un poder que realmente no poseen. Algunos de los judíos errantes también intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre aquellos que tenían espíritus malignos, diciendo: «Os conjuro y os ordeno por el Jesús a quien...». Pablo predica que 7 hijos de un sumo sacerdote judío llamado Esceva estaban haciendo esto. Pero el espíritu maligno les respondió: «Conozco a Jesús y sé quién es Pablo, pero ustedes, ¿quiénes son?». Entonces, el hombre que tenía el espíritu maligno se lanzó sobre ellos y los dominó, logrando que salieran de aquella casa aterrados, desnudos y heridos. Hechos 19, 13, 16. Para tener éxito en las batallas espirituales, necesitamos confiar en el poder de Dios y no en el nuestro. Debemos vestir la armadura completa de Dios y usar el poder de la Biblia, ya que la palabra de Dios es como una espada para el espíritu. Es necesario orar con persistencia y santidad, pidiendo ayuda a Dios para mantenernos fuertes y seguir su guía. Debemos resistir las trampas del diablo, Santiago 4:7, porque Dios es nuestro protector. Como dice el Salmo 62:2, Él es mi roca y mi salvación, es mi fortaleza, no seré conmovido. Y así llegamos al final de nuestro video de hoy. Esperamos que el contenido haya sido de gran ayuda y que hayas aprendido más sobre cómo enfrentarte a las batallas espirituales con la armadura de Dios. Nos encantaría saber qué enseñanzas te llevas de este tema, así que no dudes en dejar un comentario abajo compartiendo tus reflexiones. Si te gustó el video, no olvides darle un me gusta y suscribirte al canal para que no te pierdas ningún contenido nuevo. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima.